Bueno, seguimos aquí en la parte final de su programa Agenda Municipal. Agenda Municipal. Nicolás, una noticia que ha trascendido a nivel mundial que está sucediendo en el país es un iraní que está preso. Él se encargaba de importar software de alta tecnología y está involucrado en terrorismo internacional. Así que hay una fuerte investigación. Hay 4 personas más ligadas a esta red. O sea, ellos usaban la República Dominicana como puente. Como un puente, para sí. Importar softwares. Sí, de alta tecnología. Porque para después llevarlo a... Porque ellos tienen prohibido allá exportar este tipo de software. Okay. Entonces usaban el país como puente. Está preso aquí. Yo sé que eso, las autoridades norteamericanas están dándole seguimiento a este iraní. Y es posible que haya más miembros de esa red apresados. No sé en qué irá a quedar eso. Mira, Reinaldo Pared dijo que Danilo Medina auspiciará alternabilidad. O sea, Reinaldo está seguro de que Danilo no va. Pero esas últimas declaraciones de Danilo tienen mucha tela. Que sí y que no. Se mantiene el jueguito. Hoy estaba el jefe de la policía, Castro Castillo, en San Cristóbal, donde entregaron 12 unidades para el 911 en San Cristóbal e incluyeron el municipio de Cambita Garavitos. Lo mencionaron. Mencionaron todos los municipios de San Cristóbal, incluido Cambita Garavitos. Es posible que una unidad de esta llegue aquí. El 911, qué bueno. San Cristóbal se debate entre la basura y el conflicto por el control del Consejo de Regidores. No está fácil. Ahí está. ¿Tú sabes cuánto ofrecía tu amigo Raúl Mondesí por un voto? El 16. 500,000 pesos. ¿Cómo va a ser? No, hombre, no. 500,000 de lo bueno ofreció ese caballero. Mondesí lo que hizo parece que ese negocio es bueno. Mondesí lo que hizo fue que a los coordinadores de mesa le ofreció 10,000 pesos el que ganaba esa mesa. No, pero eso fue la campaña ya de él. Pero yo digo ahora. Oye, eso fue la campaña. Ah, pero ahora en el voto para el Consejo de Regidores. Sí, ah, bueno. Él quería imponer, él tenía un regidor que era el que quería imponer. Y para todos aquellos que estaban en contra, él le ofreció un sobre con 500,000 pesos. Bueno, ahí entra la frase que yo siempre digo, que hay carajos que lo único que tienen es dinero y creen que con el dinero pueden comprar a todo el mundo. Hay votos, señores, que usted no lo compra con dinero, sino con su actuación, como usted actúe. Lo que a veces yo no entiendo es cómo algunos dirigentes políticos, te voy a mencionar uno, Francisco Javier García, se acerca, busca la sombra de un político como Mondesí. El principal activista de Francisco Javier en la provincia de Córdoba, Raúl Mondesí. Óyeme, el que se va a derrumbar se agarra de un tizón prendido. Sí, pero no, porque ya como que debemos como que encaminar la actividad política con otro criterio, hombre. Con otro criterio. Eso es así. Pero, República Dominicana. Más de República Dominicana. Mira, el Instituto Carlos Slim de Salud lograron separar células. Explícale a la gente quién es Carlos Slim. El hombre más rico del mundo, el dueño de Claro. Pero que la gente, ¿tú crees que la gente sabe? No, él tiene un instituto de salud, parece que invierte muchos recursos en investigación. Sí. Y han logrado separar las células cancerosas con ondas de sonido. Wow. Parece ser que la cura de... Buena inversión de Carlos Slim. Apresan 27, pretendían viajar a Miami desde Puerto Plata en un yate, como dicen. La Armada Dominicana detuvo en alta mar esta embarcación donde iban 27 personas hacia Miami. Que no saludan a la gente hoy, tú hoy no vienes, un viernes social no saluda a nadie. 20 obreros atrapados en una mina en Nicaragua. Ahora vámonos con los saluditos para
nosotros arribar a la parte final de nuestro programa. Miguel Ángel Lara, quien ya nos honró con una llamada aquí, ese fijo. Un saludo para Miguelito, saludo para Milciades, el padre de Franklin Rodríguez, para su esposa también. Un saludo muy especial a Papitín, que se encuentra convaleciente. Saludos, esperemos su pronta recuperación. Y para el amigo profesor Félix Guerrero. Félix Guerrero, que gracias a Dios salió bien. Y se está recuperando satisfactoriamente. Un saludito muy especial a Variedades Jocelyn en el Cajón. Con ella, a toda la gente del Cajón ahí, a Blanco Ameta, a Vicera, a Manolito, que siempre están pegados a su televisor mirando agenda municipal. Y para todos los televidentes que nos miran en el exterior, los cambiteros ausentes. Saludos para Tatica, para Guillermo, para Solange y también para mi compañera Juana Elvira. Ah, ellos están mirando el programa Claro en la sí. casa de los suegros. Tú nos saludas a tu compañera. ¿Ella ve el programa? Sí, claro. ¿Y por qué tú la saludas? No, yo siempre le he saludado muchísimas veces. Eso es parte de este programa. Bueno. Esa mujer desde que dan la Vea que hay hora. la nietecita. ¿Tú cuándo tienes que traer la nietecita por aquí? ¿Tú? Bueno, una muchacha famosa. Pero tú tienes que traerla por aquí para que el público la vea. La vamos Aunque a la traer. conoces ya en Facebook, tú todos los días pones una foto de ella. La vamos a traer por aquí a Liviani de la Rosa. ¿Ya dice papá? No, todavía. Va a cumplir 5 meses. No, ya está el acá. tiempo corre. Está casi en eso. Las hembras hablan rápido, los 6 meses van hablando. Ahorita está esa muchacha dando carrera y rompiendo Cámara. muebles y cosas. Así es la vida, lo rápido que pasa el tiempo. Y como rápido pasa el tiempo, mañana cumple el huracán David 35 años. Parece que fue ayer. Y son 35. Yo tenía 10 años cuando el ciclón David. Sin los días de fiesta. Sin los días de fiesta. Así mismo, señor. Y yo me acuerdo como ahora mismo. Bueno, señores, hemos llegado a la parte final. Próximo martes a las 8 de la noche, de nuevo con ustedes en Agenda Municipal. Y en la parte final un saludito a las manos que aprietan. Tú no sabes quién es ese televidente que siempre está. ¿Cuál era? ¿Quién era Marca Piedra? Odalí Quiniela. Odalí Quiniela. Así que pasen buenas noches, señor.